Vamos ahora con el concepto cuarto referido a los materiales en general y al hormigón en particular. Se trata de las especificaciones. Las especificaciones son características deseadas. Todos los materiales tienen características que pueden ser determinadas experimentalmente, algunas organolépticamente. Pero, sin embargo, los reglamentos establecen características relacionadas con el uso que ese material va a recibir. De modo que si un hormigón tiene una resistencia de 30 newton milímetro cuadrado, pues eso no se lo quita a nadie, pero puede que no cumpla con las especificaciones del proyecto en la obra en la que va a ser utilizada. Sin embargo, con esa característica puede funcionar perfectamente en un uso en el que la exigencia sea menor. Las especificaciones se establecen en los reglamentos. El reglamento del hormigón es la Instrucción Española de Hormigón Estructural. La actualmente vigente es la edición de 2008. La Instrucción Española se inserta en el Código Técnico de la Edificación, como se puede ver aquí, con otros reglamentos como el de baja tensión, etcétera, pero su cuerpo principal está constituido por las exigencias básicas que a su vez dan respuesta a los requisitos básicos establecidos por el Código Técnico de la Edificación Española. Aquí tenemos un mapa conceptual que permite ver el itinerario y las exigencias que los distintos estamentos eh, administrativos han establecido y están vigentes en este momento. De una parte tenemos los requisitos de la edificación que tienen el carácter de esenciales, porque así fueron enunciados por la directiva, de Productos 86-106. De otra parte tenemos los requisitos básicos que fueron establecidos por la Ley de Ordenación de la Edificación en 1999. De la Ley de Ordenación de Edificación se derivó el Código Técnico. El Código Técnico incluye entre sus exigencias básicas 6 que previamente habían estado recogidas en la Directiva de Productos con el tratamiento de requisitos esenciales. Esos requisitos esenciales son los de resistencia mecánica y estabilidad, seguridad en caso de incendio, seguridad de utilización, higiene, salud y medio ambiente, protección contra el ruido y ahorro de energía y aislamiento térmico. Son los fundamentales. Por eso lo recoge el código técnico, aunque la ley de ordenación incluyó otros paquetes de requisitos que completaban hasta 9 los requisitos de esta norma. Eran propiamente arquitectónicos y tenían que ver con accesibilidad, servicios y uso. Pero fundamentalmente los dos paquetes coincidentes con el código técnico y con la directiva son los requisitos de seguridad y habitabilidad que están señalados con flechas como se puede ver en este mapa conceptual. El código técnico ha sido promulgado por la Administración española y en esta pantalla se proporcionan los enlaces principales. Esta es la instrucción del hormigón, la que nos importa en este contexto. Aquí están su índice con el contenido y están marcados en amarillo a la derecha los anexos que tienen que ver fundamentalmente con los aspectos que aquí tratamos. Bien, vamos pues a entrar en concreto en algunas especificaciones fundamentales. La especificación de resistencia se resuelve en la instrucción española con una serie de valores normalizados para la resistencia especificada que se verá en el siguiente capítulo. Vamos a ocuparnos ahora de la gran novedad de la instrucción española, que son las especificaciones de durabilidad. La durabilidad, que es un concepto que, como se dice más abajo, no hay que confundir con duración, es la capacidad del material de soportar durante su vida útil las condiciones físicas y químicas a las que va a estar expuesto y que podrían hacer disminuir su
capacidad de respuesta ante las solicitaciones. Aquí tenemos un par de gráficos que dan una idea de el concepto de durabilidad con su influencia sobre la relación entre resistencia y solicitaciones de una estructura de hormigón. Se puede ver cómo en el gráfico de arriba cómo se cruza la línea de la distribución de la resistencia que se ve afectada, como sugiere el gráfico a la baja, por la durabilidad, y la línea de las solicitaciones que puede crecer por nuevas exigencias sociales. En el cruce tendríamos el momento crítico, como queda reflejado en la curva resumen inferior. En el gráfico sombreado se puede ver también cómo una línea paralela al eje de abscisa implica una estructura eterna, una estructura que no sufriera merma en su resistencia. Las líneas curvas indican la situación real en general y es una pérdida de esa capacidad que exige en determinados ciclos reparación para recuperar especificaciones antiguas o quizá más exigentes en el momento de llevar a cabo la reparación. También es interesante conocer qué pruebas, qué comprobaciones experimentales históricas se han llevado a cabo en países donde se sufre de forma exigente determinadas influencias sobre aspectos que deterioran el hormigón. Como se puede ver en el gráfico de Tarta que figura en la parte inferior, en Japón, un país con una alta relación entre kilómetros de costa y superficie del propio país, como el ataque por cloruros puede producir perjuicios en las estructuras y hasta ese nivel tan alto del 66%. Tampoco tienen una influencia menor algunos aspectos como una mala construcción o una mala compactación, que llega hasta el 18%, lo que probablemente eh, inspiró el inteligente invento del hormigón autocompactante. Ahí se ven otras razones de deterioro como la carbonatación o los procesos de hielo. El no abordar esto con franqueza en el momento oportuno produce costos en crecimiento exponencial, como se puede ver en la imagen de la derecha, en la que el bajo costo de una situación sin daño se ve rápidamente encarecido por fases en las que se está produciendo ya carbonatación o difusión de cloruros, y lo que a su vez se multiplica de nuevo cuando se ha iniciado la corrosión o cuando estamos ya en la fase de corrosión de armaduras, una de las fuentes de deterioro más importantes del hormigón, aunque no la única. La carbonatación, uno de los procesos de deterioro mejor establecidos, es resultado de un fenómeno eh, que a su vez es conocido por el alumno por sus conocimientos sobre el ciclo de la cal. En la hidratación del cemento se produce hidróxido de cal, lo que en el ciclo de la cal llamaríamos cal apagada. El hidróxido de cal en contacto con el CO2 del aire provoca la carbonatación y la generación de agua completando la ecuación química. La carbonatación tiene como consecuencia una bajada del pH, del hormigón, y como se puede ver en el gráfico de Purvé que figura abajo a la derecha, la carbonatación del hormigón provoca la caída del pH y la caída del pH hace que nuestra pieza pueda entrar en situaciones donde la corrosión es altamente probable. Un fenómeno que hemos podido comprobar no en países exóticos, sino por nuestra propia experiencia profesional en las estructuras de nuestro entorno. La difusión de cloruros es otro fenómeno que produce grandes daños en las estructuras, en este caso
en general en las proximidades de la costa o bien en instalaciones industriales donde el uso de cloruros es habitual. La peculiaridad del ataque por cloruros es la concentración de la pérdida de metal, al contrario que en el caso de la carbonatación, que en general es un ataque difuso a lo largo de la barra. La instrucción aborda la especificación de la durabilidad clasificando las situaciones en las que el hormigón estructural puede encontrarse. Le llama a clases generales de exposición a aquellas en las que el factor de deterioro ataca fundamentalmente al acero que arma las estructuras, provocando la destrucción del conjunto del elemento fundamentalmente por la expansión de los productos de corrosión en el caso de la carbonatación y por el ataque localizado y pérdida de capacidad mecánica en el caso de los cloruros. Pues bien, la instrucción clasifica la, los ambientes en los que el hormigón puede sufrir estos deterioros en los cuatro que vemos ahí en el gráfico. El tipo 1 romano no implica ningún tipo de agresividad, son estructuras normalmente protegidas en el interior de los edificios. Sin embargo, estructuras expuestas al CO2 del aire eh, pueden sufrir el fenómeno de carbonatación. Un ataque por carbonatación producido por la reacción del CO2 del aire con el hidróxido de cal que hay en los poros del hormigón, que tiene dos niveles de intensidad. La más benigna, la 2A, cuando los poros o bien están secos o bien están saturados, lo que dificulta la difusión del CO2, y la clase 2B, que es la que más favorece la difusión del CO2 y que es cuando la saturación, la humedad relativa en los poros del hormigón está en torno al 60-70%. Naturalmente, todos estos ambientes implican, implican especificaciones relativas a las propiedades tecnológicas, como veremos más adelante, de nuestros hormigones. La clase 3 romano se refiere al ataque a la difusión de cloruros de origen marino y la clase 4 a la difusión de cloruros de origen industrial. Aquí tenemos las distintas matices en relación con la clase 3. La clase 3A es la menos agresiva, aún siendo en general agresivos los ataques por cloruros, porque se trata de estructuras expuestas a los sprays, consecuencia del batir del mar sobre la costa, trasladados por el viento hacia las estructuras, siempre dentro de una franja de 500 metros, que es la que se considera crítica. La clase 3B se refiere a la circunstancia de una estructura sumergida en el agua de mar. Y finalmente, la clase 3C, la más agresiva de todas, se refiere a la situación de carrera de marea. Una situación en la que el hormigón se moja y se seca alternativamente, produciendo acumulación de sales cristalizadas y aumentando gravemente la concentración de cloruros sobre la estructura y facilitando, por tanto, un rápido deterioro de la misma. Por otra parte, la instrucción contempla también otro tipo de circunstancias en las que el hormigón eh, puede ser deteriorado. A estas las llama clases específicas de exposición, y aquí el material atacado ya no es tanto el acero cuanto el propio hormigón. Las clasifica en ataque químico con 3 niveles de intensidad, en heladas, distinguiendo entre el caso de la presencia de fundentes, que denomina H, o con sales
fundentes que denomina F. En el caso F es más grave porque además del fenómeno hielo de hielo que se da en la clase H, se agrava la situación de la estructura por la presencia de los cloruros procedentes de las sales fundentes, que lo que hacen es fundamentalmente bajar el punto de fusión de la nieve para que ésta se licúe, pero al licuarse conduce los cloruros hacia nuestra estructura, produciendo efectos desastrosos. Y finalmente la erosión clase E, pensada especialmente para pavimentos industriales. En el cuadro de la derecha, procedente de la instrucción española, figuran los valores de concentración de las distintas sustancias, tanto cuando el hormigón está en contacto con el agua como cuando está en contacto con el suelo. Se llama la atención sobre el hecho de que cuando la cimentación, por ejemplo, está en contacto con el suelo sin presencia de agua, se admiten concentraciones mayores de sustancias agresivas, mientras que cuando está en contacto con el agua, porque el nivel freático así lo hace posible, pues las concentraciones tienen que ser menores porque el agua es un magnífico vehículo de las sustancias agresivas. Finalizamos esta parte del capítulo de especificaciones haciendo referencia a un libro imprescindible para los interesados en la durabilidad del hormigón. Se trata de la traducción al castellano de la guía de diseño que elaboró el Comité Euro Internacional del Hormigón en 1993, traducida como Durabilidad de estructuras de hormigón, guía de diseño por el Grupo Español del Hormigón.